Segundo aspecto del llamado de Dios. Usted tiene que comprometerse. Segundo aspecto. Usted tiene que comprometerse a cumplir con su llamado. La palabra de Dios enseña en el libro de Lucas capítulo 9, versículo 23. Y Jesús decía a todos. ¿A cuántos? Bien. Y Jesús decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Hasta ahora, usted solamente pasó un proceso para poder conocer la voluntad de Dios. Pero una vez que su llamado le es revelado, ahora comienza lo interesante. Ahora usted tiene que comenzar a caminar en propósito. Porque de nada vale que Dios le revele su propósito si usted no comienza a cumplir con los requisitos que su llamado requiere. Y aquí es donde es crucial el nivel de compromiso. Y yo tomo a Jesús como ejemplo, porque entiendo que hay muchos hombres y mujeres de Dios en la Biblia en los cuales debemos vernos reflejados. Pero el máximo ejemplo para nosotros siempre tiene que ser Jesús. Y en cuanto a compromiso y propósito, no existe un solo hombre en la tierra que nos enseñe más acerca de cómo caminar en propósito. Cuando Jesús vivió en la tierra como hombre, lo hizo siendo un hombre sujeto a la voluntad de Dios y dependiente del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para cumplir su asignación en la tierra. Podríamos decir que el propósito de Jesús hubiese sido cumplir todas las profecías mesiánicas. Y Jesús podía haberse quedado simplemente con haber sanado enfermos, con haber sanado y restaurado a los quebrantados de corazón. Jesús podía haberse quedado solo con la predicación del evangelio del reino. Pero en realidad todo eso formaba parte de su asignación en la tierra, pero ese no era su propósito. En el libro de Hebreos capítulo 7, versículos del 22 al 28, el propósito de Jesús era esencialmente entregar su vida en la cruz por usted y por mí. Hebreos 7, 22 al 28 dice: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Diga conmigo, pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Escuche bien. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra de juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Escuche, el propósito de Jesús era morir en una cruz. Y si Él hubiera hecho todo lo demás que formaba parte de su asignación, hubiera sido un gran profeta, hubiera sido una persona que hubiera marcado la historia. Pero usted y yo no seríamos salvos. Pero la Biblia enseña que el propósito de Jesús era ser el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. El propósito de Jesús en la tierra era ofrecer un único sacrificio por todos, para que la humanidad pudiera recibir la salvación. Si Jesús solamente hubiera hecho todo lo demás, no hubiese cumplido su propósito en la tierra. Se hubiera quedado a medio camino.
Desde la eternidad en la que Él habitaba con Dios el Padre, Jesús conocía su propósito. Jesús voluntariamente entró en el proceso que yo le acabo de decir. El proceso comienza por disponerse para el sacrificio, presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. El mayor ejemplo de sacrificio fue el de Jesús. Y no solamente en la cruz, no solamente morir en una cruz, sino despojarse de toda la divinidad, de ser el Hijo de Dios y convertirse en un hombre, entrar en la matriz de una mujer, nacer siendo débil. Presentó ya su cuerpo desde que nació como un sacrificio. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8 dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es decir, toma a Jesús como tu mejor ejemplo y sigue sus pasos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y aquí viene la clave de todo. Escúcheme atentamente. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que aprender obediencia, pero además no solamente obedeció, sino que se hizo obediente hasta la muerte. Ahora bien, ¿cuáles son las tres verdades que Dios nos quiere decir a través de esta escritura con respecto a nuestro propósito? Primero, Dios espera que sigamos el ejemplo de Jesús. Porque dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Al igual que Jesús, tenemos un destino diseñado por Dios y Él tiene que ser nuestro ejemplo. Pero escucha, debe salir de ti. Porque muchos cristianos, muchos creyentes fracasan en cumplir su propósito porque esperan que sea Dios el que dé el primer paso. Y déjame decirte que Él ya lo hizo todo. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora es tu momento de tomar su ejemplo. Ahora, número 2, la obediencia. Esto te lo puedes anotar. La obediencia es el camino al éxito en el llamado de Dios. Porque enseña, haciéndose obediente hasta la muerte. El propósito de Dios es perfecto y demanda nuestra obediencia. Y la obediencia implica morir a mis propios deseos en beneficio del llamado de Dios. Número 3, no es lo mismo obedecer algunas veces que hacerse obediente.